Energía, 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 chicos. Buenas tardes para todo el que nos sintoniza en esta preciosa tarde, igual que todos los sábados. Muy buenas las tengan, jóvenes. Saludos. Saludando, pues. Es para que me vaya. Para que te vaya, para pavilarte, como dicen en el Poniéndote ahí en línea. Ponerme ahí para pavilarme, como dice Yolani. Para pavilar. Bendecido sábado, chicos. Amén. Gracias. Saludos, señor Joan, ¿cómo está Gracias. usted? Yo estoy muy bien. ¿Usted? Qué bueno. Tenía mucho tiempo que no lo Oye, veía. ya José está No. esperando. Tenemos si a quiere Yolaimi llegar. aquí, tenía unos cuantos meses. He vuelto. No me- Ya no digo quién dijo que no. Tenemos unos cuantos meses ¿Y que quién no dijo la que no? veíamos. Pero ya ella está aquí de vuelta. ¿Quién dijo que no? Enfócame a Yolaimi ahí para que la gente la vea. ¿Quién? Para Sí. que no se acuerda, no se acuerda Pensaban de que mi ella había rostro. renunciado, pero no. Y hoy estamos los tres aquí. Estaba de vacaciones. Espérate, llévame a 10. Llévame a 10, no me hagan tener que sacar el otro pito. No, Esa es la no. única que falta aquí. Hoy estamos los tres aquí, ¿verdad? Porque habíamos dicho el sábado pasado que íbamos a ver quién Íbamos a iba a ver quién era que iba a faltar. faltar. Pero gracias al Señor estamos todos aquí en vivo. No se Así les es, hizo así su es, maldad. así es. Somos bendecidos, ¿verdad que sí? Qué bueno. Más que agradecido del Señor. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? ¿Y quién fue que dijo que no, José? José. ¿Pero quién ¿Fue es? José? José fue que dijo que no. Yo creo que fue José. Sí. Fue José. Oye, lo dije yo. Sí. Que yo dije que Mira, no, que tú no habías dicho quién Mira, dijo que no. ah. Sí. Estamos más que agradecidos del Señor de estar aquí compartiendo con ustedes un sábado más. Así es. Esto es una bendición, chicos, de estar aquí pues compartiendo la palabra del Señor. Y como siempre queremos recordarles que estamos en Instagram, Facebook y YouTube. YouTube. Activa Joven Radio. Ahí sí. Vaya abra sus redes sociales, vaya allí y comparta ese, pues, El link. comparta el link, denle like, comente, interactúe con Suscríbase. nosotros, suscríbase y comparta para que las más personas sean bendecidas, ¿verdad que sí? Sí, Claro, mi gente, porque- y recordarle que tenemos aquí ya casi un año transmitiendo Activa Ay, Joven Radio. Ay, sí. Casi un año ya aquí en Vivola. Como de relajo, así. Sí, así Señor, que- el tiempo se va volando. Tiempo Oye, se va mi- volando. Por eso hay que aprovechar el tiempo, Señor, porque el tiempo, tú estés haciendo algo o no estés haciendo nada, el tiempo como quiera va a pasar. el tiempo pasa. Entonces es es. mejor que no Mi pase frase haciendo algo favorita. a que no pase haciendo nada. Mi frase favorita es esa. ¿Cuál? Esa misma. El tiempo pasa. tiempo pasa como El tiempo- quiera. Claro, porque como quiera va a pasar. Eso- Tú hagas o no hagas. Eso es así. Entonces, nada. Entonces, Vamos el día allá. de hoy tenemos un tema. Tenemos una invitada el día de hoy. También, ¿Qué pasó? ¿Qué también. pasó? Espérate, ¿qué fue que fue José? ¡Ey, José! ¿Por qué Fue José? José, fue José. Tenemos una Ahora te van a culpar ellos de todo a ti. tenemos una salmista hoy que nos acompaña, ¿verdad? En una interesante entrevista el día de hoy. Marisa Guzmán. Así que no se sí. pierda esa interesante entrevista con esta salmista aquí hoy en Activa Joven Radio. No se lo pierda. Así es. El día de hoy tenemos un tema que yo sé que a usted le va a gustar. Y a mí también. 24/7. Una vida con Jesús. Una vida con Jesús. Una vida Wow. con Jesús. O sea, 24/7. Yo sé que usted tiene que estar conectado 24 horas al día, 7 días a la semana Exactamente. con Jesús. Así es. Así que tú coja la ten seña. eso, tú ten eso. Oh, Ah, pero tú ven sabes qué acá. significa 24/7. Pero ven acá. Eso lo- fui yo que se lo enseñé. Ah, pues yo Eso yo es lo estudié que- de noche. No, pues yo digo. 24/7, una vida con Jesús. Como les decimos ahorita, pues, como le hemos mencionado, pues usted puede compartir, puede pues interactuar con nosotros a través de las redes sociales, coméntenos, díganos qué usted cree acerca de este tema, qué usted hace para estar pues conectado con Jesús en su día a día, cómo usted se prepara y qué método usted utiliza, que yo sé que a las personas que nos están viendo, pues le va a ser de mucha bendición. Amén. Así es, así Así es. así. Vamos al mambo. Vamos a darle, vamos a Yoli, orar. Arroye. Vamos a orar, vamos a orar. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial que moras en las alturas, en esta tarde, Señor, nos presentamos ante ti, mostrándote, Dios mío, este tema que vamos a traer, esperando que sea de bendición para la vida de todo aquel que lo escuche, no importa cuál sea el momento, si ahora o después. Tú sabes, Señor, en qué forma tú quieres que esto obre en cada uno de nosotros. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo en práctica y que esto obre para bien. Permítenos, Señor, llegar a más personas para que todos puedan ser bendecidos a través de tu palabra, palabra que tú pones en nuestra boca a través de este programa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén Ahora sí. y amén. Amén. Ok. Vamos a hablar.
Señores, este es un tema muy bueno, muy interesante. Este tema lo comentamos como a mediados de semana. Yo recuerdo que me llegó así como a la mente. Digo, ven acá. Si les digo de qué yo estaba hablando y en qué estaba pensando en ese momento, les miento, pero no me acuerdo. Pero sí pinceladas que me llegaron a la cabeza, como nosotros estamos lo suficientemente pendientes de nuestra vida como cristianos como debemos estar durante todo el día. Es una pregunta que yo me hago. Esta prédica tiene como objetivo que nosotros no nos descuidemos de la verdad, que no nos descuidemos de nuestra relación con Dios, de nuestra vida espiritual, que no caigamos en la mentira del enemigo de que Cristo es solo por rato durante nuestra vida. A usted que sé que le pasa a muchos, que se nos pasa el día y por ratico es que nos acordamos que somos cristianos. Así es. No, y que muchas veces estamos como tan desenfocados. Exacto. Esa es la palabra, creo que esa es la palabra correcta a la que podríamos llamar esta. Ya en esta situación que nosotros nos ponemos. O sea, nos enfocamos en otras cosas y nos desconectamos. Nos desconectamos de nuestra vida espiritual totalmente. Entonces, descuidamos nuestra vida espiritual, la ponemos en poco, por así decirlo, como dice la Biblia, que nos menciona que no debemos descuidar ni poner en poco nuestra salvación. Y es lo que muchas veces nosotros hacemos. Porque al enfocarnos en otras cosas que no son de provecho para nuestra vida espiritual, nos desenfocamos de Dios. Entonces tenemos que entender que cuando nos desenfocamos de la palabra, cuando nos desenfocamos de la oración, cuando nos desenfocamos de todo lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual, lamentablemente nosotros vamos a menguar. Eso es indiscutible. O sea, vamos a menguar, pero no es que tú vas a durar 3 días, no. Tú automáticamente dejaste de hacer eso, automáticamente menguaste. Y son cosas que nos van a traer, pues, consecuencias, van a traer consecuencias a nuestra vida. Pero nunca es tarde. Para Exacto. empezar, si usted está vivo y usted está escuchando esta prédica en esperanza. esta tarde, hay esperanza. Y lo primero de lo que yo le quiero hablar es que si usted se acaba de dar cuenta de esto en este momento, no espere a que se acabe el año para iniciar un cambio. Una metodología que se usa mucho hoy en día es eso, de decir, yo en enero, yo arranco. Sí, o sea, eso es como el programa, ¿te acuerdas? De mi propósito de Año Nuevo. Eso es como Vaya a verlo ese- si usted no lo ha sí, visto. Vaya a verlo, está en YouTube. Activa Todo lo Joven dejan Radio. para inicio de año nuevo. Y yo Todo quiero lo hacerle el que en llamado. enero esto, que en enero lo otro, que Sí. no, que eso. Señores, Enero es el mes de las maravillas, el mes aparentemente. donde todo se va a solucionar. Febrero el mes de, ay, vamos a dejarlo para más ratico. Y marzo el mes de las desilusiones, de no hicimos nada en enero y en Y febrero. nos quedamos para la hablería. Sí, así es. Lamentablemente. Entonces, si usted es de eso, que dejaba la cosa para enero, le digo de una vez, cancéleme eso, estamos en julio 2. Hoy es el día de usted empezar a hacer un cambio en su vida. Hoy es el mejor día. Y no es que hoy sábado, no. Usted todos los días tiene que repetir esta palabra. Hoy es el mejor día. Y si usted escucha esta práctica mañana 3 o el 25 o en marzo o del año que viene, no importa el día que esta palabra haya llegado a usted, ese es Exactamente. el día que usted tiene que empezar a iniciar un cambio. Así es. Entonces, jóvenes, vamos como a darles algunas pequeñas pinceladas de aquellas cosas que usted debe de ser diariamente, de las que usted debe de estar pendiente diariamente y cosas con las que usted en su día a día 24/7 se puede llegar a enfrentar, que lo alejarían de Dios. Bien, entonces, primero, yo creo que lo primero es la oración. Exactamente. Se nos pasa, señores, el día entero, 24 horas al día y algunos inclusive los 7 días de la semana, los 365 días del año y no oran. Ignoramos. ¿Qué pasó, jóvenes? Y no oramos, no debemos Nos descuidarnos. enfocamos, es que como yo te mencionaba hace rato, a veces nos enfocamos en otras cosas y el tiempo de la oración lo invertimos en otra cosa. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces es igual que tú tengas por costumbre leer la palabra, pero ya se te presenta otra cosa y ya tú, en lugar de tú leer la palabra, o sea, ese espacio que tú utilizabas para eso, ya tú lo estás usando para otra cosa. Exacto. Entonces vamos menguando, nos vamos desconectando. Exacto. Entonces, ¿Cómo usted planea mantener una relación con una persona de cercanía con la que usted ni siquiera se toma la molestia de hablar? Exacto. Con la que usted ni siquiera se toma la molestia de escuchar cuando le habla.
Hay que orar, jóvenes. La palabra de Dios, Mateo 6:7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Tómense su tiempo de oración, de consagración con Dios, para hablar con Dios. Y otra cosa, durante la oración, no solamente empezar ahí, hable, como dice aquí muchas palabras, sino que también a veces hay que saber callar para escuchar lo que Dios nos tiene que decir. Entonces, el primer llamado para usted diariamente, mire, yo los invito a que usted ore todos los días, todos los días. Póngase una meta. Durante esta semana yo voy a orar diario, una vez al día. Durante la próxima semana voy a orar 2 veces al día, 3 veces al día la próxima semana. Y usted va a ver que va a llegar un punto que cada vez que usted tenga un momentico de sosiego, no tiene que arrodillarse necesariamente. Usted cuando va conduciendo, cuando está esperando que llegue el próximo cliente en su trabajo, cuando está almorzando, que ya terminó y va a reposar, usted va a estar en propósito de oración, va a estar ahí a la vanguardia porque desarrolló una costumbre para beneficio del alma. Exactamente. Tú mencionaste un punto importante, donde tú hablaste, o sea, comparaste con una relación. O sea, y ese es el punto. O sea, ¿cómo queremos vivir una vida con Jesús 24/7 si no entramos en comunicación con Él? O sea, si tú no tienes intimidad con Dios, ¿cómo tú vas a tener una vida espiritual plena? Así es. Porque ahí es donde todo se origina. Así mismo. Se supone que si tú tienes una vida espiritual plena, donde tú lees la palabra, tú sacas tu espacio para tú leer la palabra. Ese es el segundo punto. Saca tu espacio para leer la palabra, saca tu espacio para orar. O sea, tú estás pegado a Jesús. Tú tienes una vida espiritual frondosa, por así decirlo, como un árbol. Así es. O sea, pero si tú no pasas tiempo con Jesús, tú no pasas tiempo con Dios, ¿cómo tú vas a tener una buena relación? Mira este versículo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté eternamente capacitado para toda buena obra. Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Y así hay un sinnúmero de versículos. También tengo Mateo 7, 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces, si usted está escuchando esto y usted se dio cuenta de que Dios solo quiere lo mejor para nuestra vida, entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo mejor para nosotros si no leemos la palabra? ¿Cómo vamos a saber lo mucho que Dios nos ama si no leemos la palabra? ¿Cómo vamos a vivir en luz, a vivir en justicia? ¿Cómo vamos a ser capacitados para hacer toda buena obra y ser prudentes si no leemos la palabra? Exactamente. Si no estamos nutridos, vamos a decir, porque podemos, esto es un alimento, señores. La palabra de Dios es nuestro alimento. Esto es lo que nos dice a nosotros cómo debemos de vivir, cómo debemos de caminar, cómo debemos de comportarnos. O sea, la palabra a lo largo de nuestra vida nos va instruyendo. Paso Así por es. paso nos va diciendo lo que tenemos que hacer. O sea, es un alimento diario. La palabra es un alimento diario. Inmediatamente dejamos de alimentarnos, pues nos vamos a enfermar, por así decirlo. Nos Exacto. vamos a desnutrir, o sea, Si no comemos si no bien. comemos, entonces vamos a estar Buena lánguidos. comparación. Si no comemos bien, si no ingerimos lo esencial, lo primordial, entonces obviamente no vamos a hacer cosas buenas porque no estamos ingiriendo cosas buenas. Exacto. Estamos no dejando vamos lo a tener bueno, fuerza para seguir caminando. lo bueno lo estamos dejando de lado. 24/7, Así una es. vida con Jesús. Así es. 24/7. A toda hora, ¿verdad? Meditando en su palabra, porque la única manera de nosotros es ejercitarnos, como ustedes decían, es, bueno, pues meditando en la palabra. Cuando estamos meditando en ella, vamos a entender muchísimas cosas y las vamos a poner en práctica, porque a lo que uno le dedica quizás más tiempo y lo que uno tiene como en primer lugar es a lo que uno se va a dedicar. Y qué mejor que dedicarse a lo que es la palabra de Dios. Así es. Y ponerla en práctica. A veces es muy bueno hablarla. Es muy bueno hablarla, pero ponerla en práctica es difícil. Porque esa palabra te corta. Con doble filo. Para allá y para acá. Pero hay que dejarse cortar de esa espada para nosotros poder alcanzar la meta, que es ser de agrado al Señor. Yo leyendo algunos salmos veo como la pasión, se interpreta como la pasión que tenía David por Dios.
Por ejemplo, yo creo que ya, la hermana Yolaimi lo leyó, pero en Salmo 1, del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oiga qué hermoso esa palabra, ¿verdad?, de David. Y se siente que tenía esa pasión por el Señor, y es lo que nosotros debemos también tener por Él, y por eso debemos ejercitarnos día a día cumpliendo su palabra en nuestra vida. Así es. También un factor del que nosotros debemos de estar pendiente cada día es de nuestra forma de vestir, de nuestra forma de caminar, los pensamientos que llegan a nuestra cabeza, inclusive hasta de lo que miramos. Sí, Pablo dice que lleva cautivo todo pensamiento al Señor. Así O sea, es. eso es, Cristo Jesús. sí, eso significa que te llegó un pensamiento medio extraño y te agarra y dice: no, a Dios no le agrada eso, espérate, tú, porque nosotros tenemos control de nuestro pensamiento. Lo que pasa es que nosotros muchas veces lo dejamos correr. Exacto. Es como si fuera un video, ¿tú me entiendes? Que tú lo pones, exacto, y tú decides si lo dejas correr o lo pones en pausa o lo No, quitas. que a veces lo ponemos en poco y creemos que no puede afectarnos lo suficiente. Sí. Más sin embargo, todo lo que nos rodea, Ujú. siempre y cuando no venga de Dios, nos hace daño. Así es. Exacto. Por poco que nosotros, o sea, por tan pequeño que nosotros podamos ver, Ujú. todo lo que nos rodea, siempre y cuando no venga de Dios ni sea de Dios, nos hace daño. Este versículo, oye, esto lo resume, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita. O sea, meditemos en eso, en todas las cosas buenas que el Señor nos da. Todo lo que está fuera de ahí, porque el Señor lo que quiere es buenas cosas para nosotros. Exacto. Todo lo que no nos va a hacer bien a nosotros no viene de Él. Claro que no. Todo lo que no nos va a servir no viene de Él. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo. Empieza un pequeño pensamiento en tu mente. Los pecados grandes que se Tú lo dejas cometen. pasar, tú lo dejas pasar. No, y tú lo dejas correr. Por ejemplo, las personas que son asesinos, primero maquinan todas sus cosas Sí. en su cabeza. Es Se increíble sientan- y se toman años porque a una persona no le nace el instinto de matar, al menos que sea por supervivencia, Exacto. de la noche a la De la mañana. noche al mañana, exacto. Sí, hay un proceso ahí de planificación en el cual le llegó ese pensamiento y lo dejaron correr y empiezan a maquinar: bueno, yo entro así, hago esto así y lo otro. Y el enemigo, como vino a matar, a destruir, entonces ahí se apodera de esa persona y lo lleva a cometer ese hecho. O usted dirá: yo no soy un asesino, pero ¿qué tal la fornicación, el adulterio? Exacto. Usted es un ejemplo joven que la carne es débil, especialmente a ciertas edades. Si usted ve que usted tiene ciertas debilidades por ciertos aspectos en ese tema, Ujú. no se ponga a estar viendo, vamos a ponerlo simple, películas subidas de tono. Exacto. Película Porque pornográfica. eso va a ir incentivando, y no ni porno directamente, ni eso Hay mucho- directamente. Ya es el Ahora, extremo ya. Hay mucho- Cualquier película exacto, sí. tiene Hay mucho unas contenido, escenas ¿sí? subidas de Exacto. tono. Bueno, hay muchas películas que son pornográficas, lo único que no tienen el nombre. Exacto, que no Pero- la han clasificado aún. Exactamente, porque si usted ve la página aquella de las películas, ¿verdad? Son cosas subidas de todo. Mira, que hay yo una mayormente. vez empecé a ver una serie, que no voy a decir el nombre, y yo recuerdo que el primer episodio que yo empecé a ver, no habían pasado ni 20 minutos del episodio, y yo la dejé de ver. Y Exacto. yo oigo jóvenes que me dicen a mí: ay, ¿tuviste tal cosa? Completita se Esa la serie tira. más buena. Tiene 3 Sí. temporadas. Y yo: señores, pero ¿cómo ustedes pasaron de los primeros 20 minutos del primer episodio? Porque hay un problema y es la influencia. Lo viste, Exacto. pero después eso se queda ahí. Y se va, cuando uno se expone mucho a ciertos aspectos del pecado, Sí. llega un punto con el que hay que tener cuidado, que uno se acostumbra Donde no hay y retroceso. empieza a aceptarlo como que eso está bien. Exacto. Y eso es lo que nosotros le decimos a usted de aquí. También hay que tener cuidado a lo que uno se expone, y nosotros hemos hablado de eso anteriormente. Sí. Por ejemplo, lo más clave es la música. Tú a veces estás cantando una canción que no sabes dónde fue que la escuchaste. Sí. Y tú Ay. dices, pero ¿de dónde fue que yo escuché eso que estoy cantando esto? Sí. Y empieza a Ya ves. tararearla. Si no te la sabes, la tararea. Exacto. Y si te llama Bueno. mucho la atención, ahorita tú estás buscándola en YouTube, señores, va a hacer esta historia. Esta misma semana me pasó, se lo comenté a Joan con un cantante. Ustedes saben que ahora en Instagram se vuelven virales las canciones como Sí. por cortitos, porque la Exacto, gente hace una los reels coreografía y o eso. algo. Sí. Me pasó con una canción, estaba en inglés, yo no entendía nada de lo que decía,
y Porque me yo no sé por qué las gustaba. canciones en inglés son tan buenas. Me gustaba como el Son sonido. engañosas. Entiendo. Son El engañosas, sonidito, el sí. ritmito que llevaba, pero no entendía porque era como un rap. Era una canción como apresurada. Cuando yo entré a buscar la canción, yo dije, espérate, déjame ver qué es lo que estoy oyendo. Porque una vez ya me había pasado anteriormente, yo dije, a mí no me va a agarrar por sorpresa esto Sí, otra vez. vamos a ver esto. Ay, señor. Lo mejor que yo pude haber hecho en mi vida fue haber buscado esa canción. Qué desperdicio, qué perdición, qué video tan obsceno. El video tiene 3 minutos, yo creo que no le vi ni 15 segundos ese video porque ya yo estaba Parece una traumatizada. carnicería eso. Horrible. Entonces usted ahí empieza y hasta que se le quedan las cosas en la cabeza y cuando viene a ver, Sí. esa cancioncita trae su influencia. Claro que sí. Después está usted con... Ya está usted a los 15 meses y esos son para los que aguantan mucho. Ya está Sí. usted a los 3 meses, 2 meses haciendo algo y no sabe por qué. Exactamente. Mira, lo importante de una vida con Jesús o 24/7 meditando con Jesús es por lo siguiente. Nosotros muchas veces no nos gusta las restricciones. De por sí como que no nos gusta que nos restringan de la cosa. Y lamentablemente, para algunos dicen que no, pero el evangelio es un asunto mayormente de restricciones. Porque tiene que cohibirte de muchas cosas que a ti te gustan, que a la carne le gusta, para tú poder agradar al Señor. Porque usted vivir desmedidamente no es de agrado al Señor. Nosotros Así queremos es. hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Por las cuales no nos convienen para nosotros ganar, ¿verdad? De ser de agrado al Señor y tenemos que cohibirnos de ello. Entonces, cuando vivimos un evangelio libre, a todo lo puedo, ¿verdad? No vamos a alcanzar ser de agrado al Señor porque si nos dejamos a libre albedrío, como dicen, entonces vamos a caer de mala en peor porque el enemigo, vuelvo y digo, está acechando a quien devorar. Y si nosotros nos dejamos llevar de las cosas de este mundo, cuando venimos a detenernos así, decimos, bueno, ¿y qué fue? ¿Y qué yo busco aquí? ¿Dónde es que estoy? Sí, y cuando quizá le uno ha abre pasado, los ojos de repente. exacto, y quizá le ha pasado a mucha gente que están descarriados y ni ellos se han dado cuenta porque no se han detenido. Mi gente, yo creo que tenemos que ir a una pausa y en breve retornamos con este interesante tema, 24/7 una vida con Jesús. Así que no se mueva de ahí y volvemos en breve con este Activa Joven Radio.
activa, activa, activa. Santo, creo que Lo no hice este hombre, perder. por Dios. Lo hice perder. Lo hice perder. Señor, Fue ¡Joven! Félix. Rápido. José, no fuiste tú, fue Félix. Fue Félix. Señores, retornamos y Ay, ay, ay. hemos retornado, de verdad que... El momento duro y, esperado. duro y culvero, como dicen por ahí. Sí. El momento esperado, señor, lo prometido es deuda. Nuestra invitada ya está con nosotros. José, dame una fanfarria, ponme una vaina ahí, no sé, que no me tenga que hacer algo. ¡Pam, pam! Lo único que la cámara en la fanfarria empieza. Parece un temblor. sí, cierto. Parece un temblor. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, Señores, pam! está con nosotros Marisa. nada más y nada menos que Marisa Guzmán. Bienvenida, bienvenida, Marisa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. bienvenida a Dios. tu casa. Ay, Esta muy es tu amable, casa, esta Dios es tu mío, casa. cuánto ánimo. Sí, sí, sí. Eso es así aquí. Sí, qué bueno, placer. Marisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenida a Activa Yo Joven Radio. tengo este término, digo, bien en Dios, aunque no haya nada en la nevera. Amén. Bien en cierto. Dios. No debe de ser. Como debe de ser, Porque ¿cierto? todo obra para bien. Todo obra para bien para los que aman a Dios. Amén. Eso es así, mi hermano. Ahí vimos un pequeño corte del tema Tu Promesa. Sí. ¿Cómo surge este tema, Tu Promesa? Ese tema surge tu promesa que yo me dediqué a adorar y cantar como a los 15 años y Dios me hubiese prometido esto, pero me pasó como la vida de Abraham. ¿Sabe que Dios cuando llamó a Abraham le prometió darle descendencia? Sí. Él se quejó, Dios, ¿cómo tú me vas a dar? Me vas a hacer famoso si yo no voy a tener. ¿Quién va a Ya heredar? viejo, Más- ya, ¿eh? más un criado. Exacto. Sí. Entonces, nada, fue por ello, ver que lo que Dios dice lo cumple, Así aunque es. uno no quiera asumirlo, Sí. porque el llamado no es Eso no fácil. importa. O aunque las ¿Eh? condiciones no estén O también. que las condiciones económicas Sí. y esas cosas, pero cuando nosotros le creemos al Señor, si Dios te dijo algo, óyeme, tú no podrás tener un centavo, y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Amén, Amén. amén. Así es. Así es eso. Bueno, empezamos con ese corte promocional, pero coméntanos un poco de ti. ¿Quién es Marisa? ¿Cómo viene a los caminos del Señor? Cuéntanos un poco de ti para que la gente conozca. Marisa Guzmán vino a los pies del Señor a los 10 años. Era muy atormentada por el reino de las tinieblas. Mi padre tenía un pacto directo con Satanás. Ajá. Los demonios me reclamaban, los espíritus, los llamados seres, y eso no podía dormir. Lo veía, los demonios. Mi vida era muy difícil. Sí. Me llevaron a brujos para calmar, ensalmar. Me dormía con todas las estatuillas, vida y por haber, la Virgen de la Altagracia, Ay, San ay, ay, Miguel ay. Arcángel, bueno, y todo lo demás. Pero Jesucristo Ay, sí. se reveló a mi vida a los 10 años y me dijo en sueño, soy Jesús, sígueme. Y desde ahí entonces mi vida cambió. O sea, espérate, vamos por partes. Wow. Vamos por partes porque esto es muy interesante. Muy interesante. Ah, Yo creo que hoy van a tener que regalarnos un par de minutos. ¿Oíste, José? Yo creo que hoy van a tener que regalarnos un par de minutos. bueno. Dame aéreo, dame aéreo. O sea, nadie en tu familia era cristiano. Nadie en mi familia era cristiano, entonces ahí también yo tomo la vida nuevamente de Abraham. Mira, yo te saqué a ti de la tierra de los jebuseos y de todo lo feo por Sí, allá, exacto. donde adoraban ídolos, o sea, Exactamente. como sin ninguna esperanza. Ujú. Mi patrón familiar era servirle al diablo, pero cuando De generación en generación. de generación en generación, pero cuando Jesucristo llega, no importa. Rompió. Rompió. El tipo entró y rompió. Ay, Dios mío. Entonces, Como debe de ser. Así exactamente. es, así Entonces, es. espérame. Entonces, tú tienes 10 años. A los 10 años. Wow, eso es Y increíble. entonces, no hay nadie en la familia, nadie te predicó, Nadie me predicó sino que Dios se te revela en un sueño. en un sueño, pero mi papá era satánico. Le decían Rafael le saca hueso en Villa Vázquez porque él se iba a sacar los huesos a hacer brujería, hechicería. Wow. Y entonces Dios se te revela y te dice que para que le sirva. Yo soy Jesús, sígueme. Pero mi padre murió cuando yo tenía 5 años. Yo cansé tanto a Dios que yo le Ujú. preguntaba, ¿quién eres tú? ¿Quién es tu mamá? ¿Tú viniste de la lamparita Aladino? ¿De qué sé yo qué? Tanto que Y hemos yo hablado de decía, lamparita hablando, aquí, ¿eh? hablando con Dios, y yo decía, yo quiero conocerte cuando niña. Entonces, Mm. hasta que... ¿Y cómo se da el bueno, caso entonces que llegas a la iglesia? yo le conté el sueño a por cierto, una adventista, y ella me llevó a la iglesia. Mm. Y ahí recibí a Cristo, pero a los 12 Dios hizo una transición. Me cambió. cambió
a lo que es el pentecostalismo, agradecida del Señor. ¿Y por qué entiendes tú que fue ese cambio? ¿Cómo se dio? Porque... Chico, escúchame, que estoy emocionado. Tranquilo. Dale, El cambio es que a los 12 años yo me desvié un poco, Ok. porque era la única cristiana en el Señor. No. 10 años, no, como niña, me gustaba mucho bailar y eso, pero aunque me debí un poco, entonces encontré a un tío mío que estaba en el Señor y él me llevó a la iglesia pentecostal. Y Ok. ahí yo me reconcilié nuevamente con el Señor Jesucristo. Mira, Marisa, hoy tenemos un tema muy interesante y es 24/7, una vida con Jesús. Y tiene que ver un ejemplo porque tú ves que tú a los 10 años le estás sirviendo al Señor, pero ¿cómo se da ese proceso de que tú te alejas de los caminos? Se te reveló y quizás experimentaste cosas extraordinarias y se da el caso de que entonces te alejas de Él. ¿Cómo se da eso? Que tiene que ver con el tema porque si no mantenemos una relación o un entrenamiento, podemos ir día a día, Sí, nos enfriamos. Exacto, eso mismo. Al yo ser niña y la única cristiana y no tenía ese soporte espiritual Sí. y me inducían mucho las fiestas, entonces en vez de estar en la iglesia, mi madre me llevaba a otras cosas, otros cumpleaños y eso, pero fue algo terrible. Yo me descarrié. O sea, ese día, yo digo así, me aparté del Señor en una fiestecita. De cumpleaños. Era como de cumpleaños, pero de adultos, tú sabes, estábamos, Ok. pero yo estaba en la mesa y una voz audible me decía, baila, y del lado derecho y del otro lado izquierdo me decía que no. Y yo le di vuelta a la mesa antes de cometer el error, hasta que hice un bailadito ahí, tú sabes. Wow. O sea que también fue impactante porque tuve una lucha espiritual. Eso Sí. es lo que yo te digo. Cuando nosotros nos apartamos, uno dice, no, es un cumpleaños, yo puedo ir. Sí. No, mira que tú me invitaste. No, una peliculita. Y que se ve vamos a sano, ver. se ve sano, Y entonces ¿verdad? Sí, sí. la única cristiana eres tú, el único cristiano es él, pero ahí están las muchachas con ombligo afuera, Exacto. coqueteándose y todo eso. Entonces muchas veces nosotros no jugamos. Influencia. Nos dejamos influenciar y tú sabes que el Espíritu Santo como es, Sí. entonces no tiene que estar verdaderamente donde debemos de estar, en las cosas del reino de Mira, los cielos. Maritza, a mí me gustaría que tú le des un pequeño consejo a esos niños que ya tú pasaste por eso, porque no todo el mundo viene a los caminos del Señor a esa edad por decisión propia, porque regularmente, que es lo que le comentaba ahorita Joan, recuerda que veníamos hablando de eso, los niños, uno como padre o el padre, lo que hace es que lo lleva a la iglesia, porque un niño lo que busca es quedarse en su casa viendo televisión, jugando con sus amiguitos. Entonces yo me imagino que alrededor del mundo tiene que haber muchos jovencitos que están pasando por eso, que escuchan la voz de Dios, pero no saben distinguirla. ¿Qué tú le podrías decir? Yo le podría decir que ellos saben, ellos sienten a Jesús en su corazón y que Jesús le dice, no hagas tal cosa, no lo hagas. Afírmate, trata de conocer a ese Jesús que te predican, y ese Jesús, para conocerlo, es mediante la lectura de la palabra del Señor, tomar un tiempo de oración y devoción y Eso. andar en obediencia. Lo más importante, ¿verdad? Lo más importante. Como Así Jeremías, es. entonces, no sabía quién le estaba Me hablando. gustaría agregarle, porque en el caso de un niño que no viene de una familia cristiana, Ujú. diría, pero ¿cómo yo busco la palabra de Dios? Mi niño, miren, la Biblia está en Google. Sí. Descárguese, yo me imagino que ahora Y muchos cualquier juegos niño también Exacto. En vez de buscar un videojuego, Exacto. busque. Hay Busque la juegos. Biblia, busque Juegos prédicas en bíblicos también YouTube, te así ayudan como a usted encontró conocer. esta, va a encontrar otras. Y que como Jesucristo se reveló a mí, se puede revelar También. también a él, por esa necesidad, por esa ansiedad, por ese deseo de conocer a Dios, de quién tú eres. Así Dios se le revela al ser humano. Así es. ¿Cómo una persona puede romper lo que es esa maldición generacional? Esa gente que nos están viendo ahí. Bueno, las personas pueden romper con las maldiciones generacionales. Escúchame, que hay que explicar qué es maldiciones generacionales porque hay gente ahí que no Bueno, entiende. en Deuteronomios capítulo 9, versículo 5, versículo 9, versículo 5, si no lo digo al revés, que siempre tengo ese inconveniente, dice Sí. que cuando que Dios persigue, o no solamente Dios, cuando una persona peca, ese pecado le va a perseguir. Eso es Jehová, Dios de los ejércitos, que dice el pueblo de Israel. El que hace pecado, el que hace Sí. idolatría, el que hace esto, el que hace lo otro,
Las maldiciones le seguirán de la primera hasta la cuarta generación. Porque Dios ve el pecado desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Eso es bíblico. Hay muchas personas como que no quieren entender esto, pero yo me di la oportunidad de pasar por sanidad y liberación, y verdaderamente que sí. Que eso acarrea lo que es, mayormente, hay familias, por ejemplo, que todas mueren de lo mismo. Hay gente que dice, el cáncer o cualquier enfermedad, eso es normal y que se hereda. Las enfermedades son hereditarias en realidad, pero son maldiciones. Pero son maldiciones. Por el pecado. Podemos decirle físicamente o científicamente, la determinan como algo genético, pero en realidad nosotros que tenemos, ¿verdad?, el conocimiento espiritual, sabemos que es algo espiritual. Pero nosotros lo rompemos reconociendo nuestro pecado, apartándonos de eso, sí, y contrictándonos, un arrepentimiento, yo lo voy a decir así, con dolor. Entonces, ir nuevamente a orar con ese propósito, ayunar y orar, y pedirle al Señor, decirle, yo renuncio con esto, yo renuncio en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo te va a llevar a un nivel que uno se puede autoliberar. O sea, el Espíritu Santo te asiste para que también uno pueda ser autoliberado. Exacto. Fue terrible, después que entonces estaba en el Señor y que estaba totalmente en el Señor Jesucristo. No creía eso de que yo tantos años en el Señor, de 16 años, y que yo iba a tener algunas situaciones espirituales. Pero lo que pasa con esto es que Dios respeta la legalidad. Exactamente, Un sí. ejemplo, mi papá le dio legalidad al mundo espiritual, él hizo un pacto con Satanás. Sí. Jesucristo no va a venir a romperlo. Te digo por qué, porque yo soy la persona que tengo la sangre de mi padre. Entonces, yo soy la persona que tengo la autoridad en el mundo espiritual, sí, para decirle al diablo hasta aquí. Exacto. Porque Jesucristo le dio el poder a la iglesia. Ya Jesucristo no tiene que venir del cielo y hacer una cosa. Exacto. Este poder Dios lo dio a la iglesia para que la iglesia opere, para que rompa, ¿ves? Mediante el arrepentimiento. Porque nosotros predicamos que la gente se tiene que arrepentir, pero la iglesia es que se tiene que arrepentir. La gente tiene que conocer de Cristo. Exactamente. Amén. ¿Y cómo se da entonces ya que dices, voy a adorar al Señor? Yo sentí un fuego. Óyeme, a lo primero fue escribía, lo primero a los 13 años Dios comenzó a darme las canciones y eso. Entonces cuando comencé a ensayar con pista, a mí me quitaron la pista y me dijeron, tú no sabes cantar. Okay. Y eso como que me desmotivó a los 13 años, claro, y más en ese entonces era mi cobertura pastoral. Okay. Pero ¿cómo decirlo así? Quizá ignorancia, porque óyeme, yo estaba empezando en el Señor. Y nada, pero entonces cuando me invitan a otra iglesia a los 15 años, me dice una sierva que se acerca a mí, niña, Dios te bendiga, que el Señor te siga usando, tú sí cantas bonito. Yo hice así. Espérate que sí, aquí sí. Esto es lo que yo buscaba. Y yo, ¿cómo? Entonces, ¿qué pasó conmigo? Yo, esto, estar 24/7 con Jesús, esto es una decisión muy personal. Jesucristo tiene que ser lo primero, porque a veces no es el don ni el ministerio, es Jesús que tiene que ser tu vida. Pero Dios te da esos dones y esos ministerios y tú tienes que comenzarlo a ejercitar. Comencé a comprar pistas, a ensayar, me iba de ayuno los sábados, teníamos que terminar a la 1, yo peleando tu ministerio. Oye, a las 4 salía yo de ahí sin comer y ensayando y ensayando y ensayando. ¿Qué pasó con esto? Bueno, en Mao Valverde comencé a abrirle conciertos a Nancy Amancio, a Jesús Villanueva. Pero tú empezaste grande entonces. No tan grande. Claro. Oye, como ella dice. Sí, y así. Ok, qué bien, interesante. Nuestro hermano Joan. Estoy aquí. ¿Quién fue que dijo que no? Yo no estaba aquí. José. ¿Fuiste tú? Sí. Marisa, ¿qué tú has aprendido mediante este proceso desde que tú empezaste con lo que es la adoración hasta ahora? En el proceso, si es hablar del proceso de adoración, digo que el proceso, para llevarlo al plano de adoración, tengo que tener una intimidad con Dios. O sea, esa intimidad, ese acercamiento, es decirle al Señor, esa manera de expresar mi sentimiento hacia Dios a través de la adoración y ser instrumento de bendición para que Dios sane las vidas, la liberte, porque gracias a Dios
Dios fluye. Cuando Dios me permite adorarlo, Dios fluye toma la adoración para traer una lluvia y activar lo profético y liberar a gente, sanarlo, restaurar lo terrible. Amén. O sea que mi intimidad primero. Para ti, adorar y cantar es lo mismo. No. ¿Cuál es la diferencia? Porque el canto es el ejercicio, el canto es el uso de la voz, ¿verdad? Pero entonces este ejercicio, este cantar, entonces yo lo entro a lo que es mi comunión íntima con el Señor. El día a día. El día a día. Sí. ¿Tú crees que lo que se hace ahora es adorar o cantar? Lo que se ve ahora, me refiero al medio cristiano. Oye, lo que pasa con esto, Dios está levantando muchos levitas, gente de Dios, que Dios se está moviendo de una manera extraordinaria y la mente del pueblo de Dios está cambiando, porque antes decía un adorador, ay, que esto es lo que se priva, que hay que darle ofrenda, hay que pagarle y todo lo demás. Nosotros podríamos decir que está en moda, claro que sí. Está en moda, porque lo que está en moda se repite, pero esta repetición es Dios que está subiendo a los adoradores que nosotros conocemos y otros que Dios va a seguir levantando, que aún no conocemos. Ahora ya está en la decisión de ese corazón lo que esté haciendo para el Señor. ¿Me está entendiendo? Que ni usted ni yo lo sabemos. Exacto. Si va a cantar o va a adorar. O va a adorar. A mí me llamó mucho la atención a lo que tú dijiste, que para mí va muy acorde con el tema que tenemos hoy. Que fue que dijiste que no simplemente reconociste que tenías el don para adorar, sino que tú pusiste un esfuerzo extra. Y eso es lo que nosotros tratamos de predicarle a las personas hoy con este tema. Que ok, Dios me dio el don, pero ahora vamos a trabajarlo. Es mi deber como persona individual ponerlo en práctica. Sí, claro que sí, porque muchas veces nosotros decimos, Señor, ayúdame, y queremos que el Señor, la mano ahí, que te cruce del puente. Sí. Ok, Que yo el hago Señor venga y se así. te aparezca, que te agarre de la mano y te diga, ven, Que haga vamos. todo, Un que lo haga ejemplo, todo él. yo ya tuve mucho obstáculo para estar aquí. A donde yo vivo, están arreglando la carretera, los taxis no entran por ahí, la gente no quiere salir, y tuviste Tuviste que caminar un buen pedazo. No entonces. solamente cómo yo llegué aquí, estaba lloviendo, y yo Exacto. dije, Jehová, voy aquí. Al Ay. descubierto yo. Exactamente. Mi gente, Eso es tenemos por ahí unas cuantas personas que están conectadas, ¿verdad? En nuestra página de YouTube. Un saludito para Isareli Lluveres y también para mi hermano Gerald Otoniel Torres, que también está en sintonía por ahí. Un saludito para ellos. Y si pueden aportar o si quieren aportar algo al tema, alguna pregunta a Marixa Guzmán, ahí lo puede comentar y le estaremos haciendo por acá. Mi gente, tenemos acá en cabina a Marisa Guzmán, que nos está hablando acerca de su ministerio y de lo que nos trae. ¿Cuáles son los nuevos temas que nos trae entonces? Porque la promesa, ¿verdad? Sí. Tu promesa. Está colgado ya en YouTube, Mujer Llamada por Dios, donde Dios me da una palabra para las mujeres, esas mujeres que pasan por separación, por abandono, que tienen que luchar día a día por sus hijos, que tienen que tomar muchas veces la rienda hasta del matrimonio y que tienen que serle fiel al Señor y tener un compromiso con el reino del Señor. Esa canción es para ustedes, mujeres. Las mujeres, para Sí. ustedes Así es. mismas. Se agradece. ¿Cómo tú te inspiras para escribir? ¿Cómo Dios te usa para escribir? Bueno, muchas veces es por esa frescura del Espíritu Santo y otras veces por el proceso. Ok. Donde se llora. O sea, tú no tienes como algo de que un parámetro de que no, yo me pongo aquí y aquí escribo, ¿no? Y que en una hora yo escribo. No, y otras veces me pasa, un ejemplo, estamos trabajando una, pero en el Señor que también me permitan traerla pronto, que fue una improvisación y esa canción está chulísima. Pues, Una improvisación. Tiene el compromiso entonces de mostrarnos eso Así acá. es. Claro, Sí. claro. A lo que nos ven, lo que nos siguen. Cuando salga eso, De que aquí esté tiene listo, que venir ¿verdad? a presentarla. A presentar la canción, Sí. totalmente, Sí, ¿verdad? claro. Acepta Esa el deuda, compromiso. esa deuda. Claro, Ah, bien, Marixa, te había hablado ya del tema que estamos tratando hoy, vivir una vida 24/7, una vida con Jesús. ¿Qué tú podrías recomendarle a las personas que nos están viendo ahí de cómo vivir esa vida con Jesús en tu experiencia? En mi experiencia, que el reino espiritual, y cuando hablo del reino espiritual hablo del reino de los cielos y el reino de la tiniebla, Sí. ambos nos cobran. Ujú. Entonces,
Nosotros tenemos que saber que cuando caminamos tenemos que hacerlo para Dios, que cuando hablamos debemos de hacerlo para Dios, que cuando miramos y todo lo que hagamos debemos de hacerlo para Dios y entender que el Espíritu Santo está aquí dentro, está a nuestro alrededor y Él se contricta. Sí. Tener nuestra mente en el cielo y los pies en la tierra. Amén. Palabras sabias. Excelente. Mejor de ahí. Tenía que Excelente. decir. Y se Y se dijo. Exactamente. Excelente. Bueno, yo creo que el tema podemos cerrarlo ahí. No sé si tienen algo más, chicos, ¿verdad? Ustedes por ahí. No, ha sido cerrado con broche de oro. Con broche Sí, de oro, sí. lo Yo creo cerró. que esto ha sido. Faltó tiempo porque yo sé que ella tiene más para dar. No, Pero cuando ella vuelva- ella tiene muchísimo para dar. Tiene más para dar. Muchísimo Entonces, para dar. El tiempo no nos ayuda mucho. Exactamente. ¿Tú sabes qué es lo que a mí me gustaría más? Es tocar un poquito más. Es la parte espiritual. Porque un ejemplo, esa experiencia que tú tienes Ujú. espiritual sería de mucha bendición y edificación para muchas personas que nos están viendo ahí. Cuanto ustedes gusten. Exactamente. Entonces yo creo que nos gustaría hacer una especie de programa, ¿verdad? Exclusivo solamente en el ámbito espiritual de tu Exacto. experiencia, Ujú. ¿verdad? De lo que viviste quizás en la casa de tus padres, de lo que viviste después incluso, porque yo me imagino que después que tú das el paso, ahí fue la lucha duro. Fue bastante. Entonces, muy hay fuerte. muchas personas que se están pasando Y yo por eso. decía, caramba, pero ¿y por qué que si yo soy cristiana me siento infeliz, me siento triste? ¿Por qué que estoy en una miseria total? No me levantaba, varón, en Es esas verdad. situaciones, claro. ¿Y quién rompió eso? Jesucristo. Así que si usted está pasando por esos momentos, ¿verdad? Que tiene quizá una familia con trascendencia podemos decir al ocultismo, Exacto, a la hechicería y todo ese esos tipo de cosas. pactos Porque yo no sé por personales. qué mayormente ese tipo de cosas lo que acarrea es Pobreza, miseria. enfermedad, sí, Exactamente. con la legalidad que alguien que tú todavía no ha nacido se comprometió con el reino de la tiniebla y te entregó. Exactamente, sin tú saber de Si nada. tú sabes, si tú, Así y tú es. inocente. Así ¿Tú me es. entiendes? Inocente, Yo no exacto. entiendo. Para que vean la importancia de estar pendiente, de estar con Así Jesús. No, y 24/7. estoy abierta a cualquier solicitud, no hay ningún problema. Me gustaría entonces que usted haga una oración por esas personas que nos están viendo ahí por liberación, para que Dios rompa cadenas en sus vidas. Sí, amén. El escenario es suyo. Padre Celestial, te honramos y te bendecimos. Mira, Señor, esta encomienda de presentar a los televidentes que en este momento nos están viendo. Mira aquellos que están siendo oprimidos por el reino de las tinieblas. Te pedimos, Padre Celestial, en tu nombre, Jesús de Nazaret, que toda opresión sea quebrantada, Dios del cielo, y que todo espíritu generacional que se haya levantado en contra de cualquiera de los que nos están viendo, Señor Jesús, en este momento sea neutralizado en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Amén. Amén, chicos. Marisa, tu número de contacto, tus redes sociales. Mi número de celular es 809-850-7751. Dios también me permite la oportunidad de ser predicadora. A mí me dicen que también evangelista. Yo en realidad Todóloga. no sé, no. A mí me dicen, no, Marisa, que yo no, mire, varón, tranquila. Y usted dice, yo hago todo lo que venga. Eso es terrible. Si es para el reino. Yo le dije, Señor, ¿será es Pablo o qué? Pero Completo. sí, me pueden encontrar en YouTube como Maritza Guzmán. Le ponen el nombre de la canción, Tu Promesa, Ahí Mujer sí. Llamada por Dios. Tu promesa. En promesa. Instagram Igual Marisa Guzmán. y Facebook. Maritza Guzmán. No hay Maritza perdedera. Guzmán. No hay perdedera. Es como Jesucristo, el único camino. Jesús. Exactamente. Es Marisa Guzmán. Marisa Guzmán por todos lados. Así es, Así es. Marisa, más que bendecido, ¿verdad? De tenerte aquí en este espacio. Yo sé que cada uno de aquellas personas que pudieron ver y escucharon también fueron bendecidos. Y yo sé que Dios va a cambiar la vida de muchos de aquellos que están oprimidos, aquellos que traen pues una maldición generacional, que vienen arrastrando con esas cadenas. Y exhortarle también que hay situaciones que tienen una lucha tan fuerte que posiblemente no puedan autoliberarse solo, necesitan a un ministro de liberación. Es muy Amén. importante, exactamente. Un ministro. Yo creo que usted debería hacerle un llamado ahí a las personas que están ahí para que acepten al Señor si quieren. Amén, amén. Sí, que- Todas aquellas personas que sientan de una manera u otra que el Señor ha tocado a su puerta, así como dice la palabra. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y abre la puerta, pues yo ceno con él y él conmigo.
Si usted es una de aquellas personas que ha escuchado la voz del Señor y ha abierto su corazón, yo le invito a que repita conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que he pecado, quiero ser limpio, quiero ser cambiado. Te abro la puerta de mi vida, de mi corazón, para que tú entres y cambies todo lo que no es tuyo, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. amén. Jolly. Ha sido un placer, Marisa, tenerte aquí, chicos. Es Compartir mío, el una espacio. bendición, gracias. Así es. Ya ustedes saben, nos vemos el próximo sábado, el momento más triste de la hora, Sí, sí. pero también con una Lamentablemente. esperanza porque nos vemos el próximo sábado. Así es. Así Nos es. vemos. Y Marisa, un compromiso con nosotros Sí, para un próximo programa sí. espiritual. Así Amén. que Dios le Aquí bendiga estamos. mucho y nos vemos el sábado que viene si Dios quiere. Bye. Bye, bye. Bye.